Aquí está nuestro hermano, Después de repente le vamos a dar un tiempo para que pueda dar un testimonio, ¿amén? Bien, gracias al Señor, estamos muy contentos. Vamos a dar la palabra del Señor. En esta noche usted va a estar confrontado con la palabra porque estaba poniendo unos avisos y el tema es diferencia entre el creyente y el discípulo. Usted va a saber hoy día, de repente el próximo domingo, si usted es un creyente o ya es un discípulo. Lo que deseamos es que nosotros podamos ser discípulos, según lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aquí dice, este es un aviso que hemos estado poniendo. Usted de repente lo ha visto en Facebook. ¿Cuánto lo han visto? A ver, ¿cuántos manitos? Muy bien. Bien, ahí dice, el creyente llega a hacer hábitos. El creyente llega a hacer hábitos. El discípulo hace del hábito un buen carácter. Y con el carácter se asegura su destino. ¿Amén? Vamos a explicar un poquito. El otro aviso que estaba poniendo es esto. Dice, sé creativo, siembra ideas, siembra deseos. Y con eso será suficiente para iniciar y ser un soldado. Soldado en acción. Eso también he puesto en Facebook. Y bueno, hemos puesto otro aviso, ese también hemos puesto. Y aquí se completa lo que estamos mencionando. Primero tú tienes una idea, tienes un deseo, y luego dice, siembra una acción, un acto, siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Leamos un ratito la palabra Gálatas 6:7. Vamos a ver, Gálatas 6:7. Vamos a leer esta palabra y luego estamos orando un momentito. Esta es la pequeña introducción que estamos dando. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hemos estado hablando acerca de las parábolas, 7 parábolas, ¿verdad, hermanos? ¿Usted se acuerda de la última parábola que hemos estado dando el domingo pasado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo voy a hacer recordar. Mateo capítulo 13. Me gusta la palabra, es necesaria la palabra para mi alimento. Estoy poniendo fe en la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 51. Muy bien. Dice, Jesús les hizo una pregunta después de enseñar las 7 parábolas acerca del reino. Tenemos que sembrar en el reino. Y dice la palabra acá, ¿habéis entendido todas estas cosas? Jesús les hace esa pregunta. Él quiere estar seguro si realmente habían entendido lo que Jesús les quería decir. La pregunta es eso para nosotros. ¿Están entendiendo? ¿Han entendido esto, lo que significa entrar al reino de los cielos? El jueves estuvimos hablando con una persona acerca de un religioso que quería entrar al reino de los cielos, pero él no estaba dentro. Él pensaba que estaba dentro del reino, pero ni siquiera podía ver porque no había nacido de nuevo. Y eso sería ser la clave. Tenemos que nacer de nuevo. Mira lo que dice este versículo. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos. O sea que en el reino de los cielos usted va a ser llamado doctor, culto, sabio, inteligente, intelectual. ¿Por qué? Porque usted va a estudiar la palabra. Usted está estudiando la palabra acá. Y dice acá, en el reino de los cielos hay escriba. Semejante es un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso hemos estado hablando la vez pasada. ¿Qué significa eso que hemos estado hablando?
los cielos compara a un padre de familia que tiene hijos. Hemos dicho, usted debe tener un hijo espiritual. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Usted está obligado a tener un hijo espiritual. Los jueves hemos empezado el plan piloto, que el Señor nos ha ayudado en eso. Y nuestra hermana Jen tiene 3 alumnas, ¿no? Más uno de Yapa por ahí, ¿verdad? Amén. Nuestra hermana Janet ya tiene 1, le falta 2 alumnos. Si usted no puede ir a jueves, pero usted quiere aprender la palabra, usted puede venir de 5 a 7, de 5 a 6. Nuestra hermana necesita 2 alumnos más, de 5 a 6 los días domingos. De repente, hay que hay una persona que no puede venir a jueves por razones de trabajo o estudio. Entonces no hay excusa, hermanos. Amén. Una de las características de un creyente es que siempre pone excusa. Excusa por aquí, excusa por allá, etcétera, etcétera. Un discípulo jamás pone excusa. Ya, aquí, Señor, dice, ya vamos a ver. Por eso este mensaje le va a confrontar a usted. Usted debe tener entonces un maestro, una mamá espiritual, una madre espiritual o un padre espiritual. Mi hermana Noemí siempre menciona a su mamá espiritual. Gloria a Dios por eso. Alguien me discipuló, me ayudó en mi camino. Ese es considero a 2 pastores que me ayudaron mucho, la hermana Tarsila y el pastor Lucas Muñoz. Hombres y mujeres de Dios que me ayudaron mucho. Y ahí estamos en el camino. Fueron mis padres espirituales. Mi padre, aparte de mi padre carnal también. Pero siempre hay una persona. Entonces usted está obligado a tener hijos espirituales. Ahí nos hemos quedado. Y acá dice sembrar fe es crecer. Amén. Lo que estoy haciendo ahorita es sembrar fe en usted. Para que usted pueda crecer. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo porque podemos crecer mucho de conocimiento. Pero si no tenemos la palabra aplicada en nuestra vida, vamos a tener dificultades. ¿Qué más? A ver, tenemos otro por aquí. Muy bien. Ahora entramos a gracias al Señor. Bien, esta es solamente la parte introductoria. Vamos a tener su Biblia. Yo quiero que usted tenga su Biblia a la mano porque vamos a hacer una pequeña diferencia. A ver, vamos a ver, ahí está. El creyente, este es el primero, ¿no? Muy bien. El creyente se gana. El creyente se gana. Usted cuando gana a una persona para Cristo, el creyente se gana, pero el discípulo se hace. Amén. Los líderes se hacen. Isaías capítulo 64. El libro de Isaías capítulo 64, versículo 8. Aquí dice la palabra del Señor. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Tenemos un Padre, amén. Acá está. Oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Isaías 64, 8. Tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿No me están siguiendo, Nosotros somos barro. Nosotros somos barro. Y tú, el que nos formaste, ahí está, nos está formando, nos está puliendo, nos está lijando nuestro carácter, porque nuestro carácter tiene que ser pulido, hermanos, para que podamos entrar al reino de los cielos. Nos está podando, y eso duele. Pero gracias a Dios por eso, porque solamente así podemos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Acá dice la palabra, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, la primera característica que estamos poniendo aquí, el creyente se gana, pero ahí no queda todo. El discípulo se hace. Somos barro, Él nos da forma, Él nos da la forma como Él quiere, no como nosotros queremos. Ese mismo barro
que había sido utilizado, ese mismo vaso que había sido utilizado para otras cosas y cosas malas, el Señor dice, yo puedo hacerlo de nuevo. Y agarra esa misma masa, lo amaso para el alfarero, lo forma, y ahora sí, eres un vaso. Y ese vaso tiene que estar limpio para que Dios pueda usarnos. A su nombre. El siguiente, ¿cuál es? A ver. El creyente se esmera por figurar. ¿Usted conoce a alguna persona así? Yo soy tal persona, yo toco, yo canto, yo hago milagros. Cuidado con eso. No es necesario hacer eso. Jesús no hizo propaganda a sí mismo. Hoy en día hay mucho de eso. Que el creyente se esmera por figurar. Quiere que todos lo vean, todo lo que hace. Uy, ay, hermano, ese es el máximo. El hombre orquesta. Ese es el tipo del creyente, el prototipo del creyente. Pero el discípulo se esmera por reproducirse. Amén. Amén. Tengo que reproducirme. Juan capítulo 5. Juan capítulo 15, perdón. Juan 15. Quiero acelerar, pero el Señor me dice, no, tranquilo. Bueno, vamos a hacer la cosa. Tranquilo. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra del Señor. En esto es glorificar mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué clave es la palabra. Amén. Usted tiene que tener frutos. Primero, el primero fruto digno de arrepentimiento es nuestra lengua. Algunos hablan mucho en lengua, ¿no? Mucho chisme por allá, murmullo por allá, calor. No estoy hablando. Esas cosas ya no debe haber en tu vida, hermano. Ya no debe haber en nuestra lengua, en nuestra boca, esas cosas. Eso es para lo que antes había, pero usted tiene que ser un discípulo, no solamente un creyente. Usted, el creyente, se compara con el pámpano. El pámpano. Si el pámpano no está agarrado con la vid, se va a quemar. Hay que estar agarrado de Jesús. Y acá dice la palabra bien clara, el creyente tiene que tener, el discípulo tiene que tener fruto. El creyente que quiere ser un discípulo tiene que llevar fruto. Primero de palabras, luego de hechos, nuestras manos, lo que hacemos. No es fácil hablar y hacer otra cosa, porque podemos hablar muy bonito todo, pero vivimos otra cosa diferente. Eso no está bien, algo está pasando ahí. Entonces no es fácil poder nosotros aquí estar al frente de ustedes, porque mi vida tiene que ser igual a lo que uno está hablando. ¿A su nombre? Entonces el creyente se esmera por figurar, el discípulo se esmera por reproducirse. ¿Usted cuál de ellos es? ¿Amén? No, usted no es un figurete, ¿verdad? No. Usted es un creyente que quiere dar frutos. Por eso, usted tenga en mente ya, debe capacitarse, debe estudiar la palabra, debe ser que usted esté estudiando, tenga su profesor, tenga su padre espiritual. Algunos están teniendo las clases, pero ya tienen tiempo en las cosas del Señor. Y algunos me están diciendo, no sabía. Y gracias a Dios por estas clases. Yo le digo, mira, tú tienes tiempo en las cosas de Dios, pero te estamos preparando para que tú también puedas enseñar a otros. Amén, pastor. Amén, voy a esforzarme. Yo sé que yo puedo hacerlo, dice. Y yo creo que el Señor va a hacer muchas cosas más todavía. A su nombre. ¿Cuál es la siguiente? A ver. El creyente, se ve mucho, ¿no? Bueno, el creyente no se puede agrandar. El creyente suele esperar
panes y peces. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. A su nombre. ¿Se acuerdan cuando la gente venía a Jesús y decía, bueno, Jesús en algún momento le dijo, ¿no? Ustedes están viniendo solamente porque quieren comer, ¿no? Porque vieron la vez pasada que hemos multiplicado los peces y los panes. Bueno, de repente ustedes están viniendo por eso, ¿no? No, así con Jesús lo confrontó. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Usted está preguntando, ¿por qué sale pequeño pastor? Esto debe ser un poquito más allá, para que salga más alto, más grande. Bueno, Mateo, capítulo 4. Usted puede leer del versículo 2, cuando Jesús inicia su ministerio, allí hasta el versículo 23, pero no lo vamos a leer todo. Dice el versículo 19. ¿Alguien puede leerlo? ¿Lo tiene allí? ¿Qué número? Mateo 4:19. 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A su nombre. Gloria a Dios. Qué linda la palabra. El que quiera ser mi discípulo, sígame, ¿no? Ya vamos a ver su texto. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No quiere peces este creyente, quiere ser discípulo. Ya el Señor nos ha dado abundantes bendiciones y gracias a Dios por eso. Por ahí comenzamos, por ahí empezamos, por ser creyente empezamos, todos hemos pasado por eso, pero ahí no nos quedamos, tenemos que ir avanzando. No solamente quiero ver el reino, quiero entrar. Para eso necesitamos nacer de nuevo, para ver al reino. Pero ahora no quiero ver solamente, quiero entrar. Y para entrar tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa eso? Tienes que bautizarte. Pero para bautizarte tienes que llevar tu clase de discipulado. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia sistemáticamente? A ver. No, yo leo a las actas. Dios me habla, no es así. No. Usted tiene que leer la Biblia. Esa es la forma de disciplina del creyente. Usted dice, bueno, voy a empezar con Mateo. Amén. Capítulo 1, 2, 3, algunas cosas que no entiende, anote. Y en el discipulado usted pregunte a su profesor. Esa es la forma como tiene usted que estudiar la palabra de Dios. Ese es un hábito que va a crear en usted. Ya hemos dicho, ese hábito debe haber en tu vida. Y para que se crea un hábito en tu vida, tiene que pasar 21 días. Así es. Y después se hace una costumbre. Así es, hermano. Y ese hábito que hemos estado mencionando te va a crear un carácter. Vas a tener un buen carácter. Un carácter que sabe afrontar la situación cuando te dan un cachetadón. ¿Qué haces tú ante ese insulto que te dan, ante esa provocación? ¿Qué haces tú? Inmediatamente sale el pavo real, el tigre, la tigresa sale. ¿Así es? No, ese es un hombre que no tiene buen carácter. Una mujer que no tiene buen carácter. Aquel que grita todo, ese tiene buen carácter. No, eso es peor todavía. Un hombre que tiene carácter, que piensa antes de hablar. Un hombre que tiene buen carácter hace las cosas pensando cuáles son las consecuencias de las cosas que va a hacer. A su nombre. Estamos aprendiendo, hermano. Dile a tu hermano que está a tu lado, escucha la palabra. A su nombre. Gloria. Bueno, ya sabes, usted tiene que ser pescador de hombres. Puede usted lanzar el anzuelo, pero el Señor dice, no solamente uno, puedes lanzar la red y vas a coger varios peces, que hemos estado viendo en la parábola. Amén. ¿Qué dice esto? El creyente puede caer en la rutina.
El creyente puede caer en la rutina. ¿Cuánto le gusta la rutina? A mi esposa no le gusta para nada la rutina. Mi esposa es experta en... A veces llego a la casa, ¿qué pasó? Me parece que me he confundido de casa. Que lo mueven por acá, por otro lado, todo ha cambiado, diferente todo. Y hay mujeres así, hermano. Y Dios premia a esas mujeres que se esmeran porque no les gusta la rutina. El creyente no debe ser una persona que le gusta venir solamente los domingos, de vez en cuando, me acuerdo, y entró a la rutina. Y piensa que porque ya viene ese día, ya es salvo. Uy, gloria a Dios, es salvo. No, hermano, no te garantiza, en el estudio bíblico, no te garantiza que si vienes una vez a la semana, de repente una vez al mes, piensas que ya estás adentro del reino. No. Este religioso pensaba que estaba dentro del reino. Nicodemo me estoy refiriendo. Y Jesús dijo, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso, Señor? Si yo te he hablado de las cosas materiales y no entiendes, tú que eres maestro de Israel, ¿cómo sería si te hablaría de las cosas espirituales? Pobre Nicodemo, un hombre moralista, un hombre intachable, un maestro de la ley. Y tú no sabes eso. Pensó que estaba dentro, porque eso era para ellos lo más importante, estar dentro del reino. Y Jesús le dice, no estás dentro del reino. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios le habla aquí. Le habla acerca del arrepentimiento. Y luego le dice que tienes que creer. La primera palabra del Evangelio, ¿cuál es? Los que han llevado el discipulado a ver. Arrepentimiento. La segunda palabra es creer. ¿De qué tengo que arrepentirme, pastor? Me decía una persona. ¿Usted ha mentido alguna vez? Sí. ¿Usted ha robado alguna vez? El vuelto, pastor. De esas cosas usted tiene que arrepentirse. Usted ha hecho cosas malas, ha pensado cosas malas y muchas otras cosas más. Entonces usted tiene que arrepentirse. Hacerle ver a esa persona de su condición que está. El apóstol Pablo, cuando predicaba, el profeta Juan, cuando predicaba, arrepentido, generación de víboras. ¿Por qué? Pero esto, ¿qué cosas hacían estas personas? Inclusive a los fariseos, a los sacerdotes, ¿quién les ha enseñado a oír de la ira venidera? Arrepiéntense. Muchos de ellos estaban pensando en sus dioses Baal, en sus dioses Zeus. Y ahora dicen, tienen que creer. Ya no en ese Zeus, ya no en ese Baal. Creen ahora en Dios, que Él creó los cielos y la tierra, y que envió a su Hijo Jesucristo para que tengan vida a través de Él. A su nombre. Y nosotros hemos creído en Él. ¿Sabes en quién has creído, hermanos? ¿Sabes en quién has creído? ¿Sabes en quién está puesto tus ojos? Puesto los ojos en Jesús, que es el único y consumador de nuestra fe. De eso hemos creído. De eso que eso nadie te quita, hermanos. Entonces el creyente no debe estar en la rutina. El creyente es creativo. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos. ¿Qué quiere decir este texto? Lea otra vez. En el principio creó Dios. ¿Qué dice? No entiendo. Lea otra vez. En el principio creó Dios. ¿Te está diciendo que tú eres? Si te ha creado a ti, entonces tú también eres. A su nombre. Entonces tú eres creativo. Vamos a ver si Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué hermosa es la palabra? Efesios 2:10 dice así la palabra del Señor, versículo 10. Porque somos hechura suya, a su nombre. ¿Cuántos somos hechura de Él? Cada uno de nosotros somos criaturas. Las personas que no conocen al Señor también son criaturas de Dios. Pero a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos. Necesitas recibir
el perdón de tus pecados. Necesitas arrepentirte de tus malas obras, de tus hechos, de tus malos pensamientos. Necesitas el perdón de Dios para que puedas ser hijo de Dios. Y acá la palabra de Dios te está confrontando. Algunos piensan que porque ya tienen años en las cosas del Señor, conversando con una joven, 16 años, 18 años se va a tener. Y tu hermana tiene 20 años. Desde pequeños creyeron las cosas del Señor. Y me decía, conversando con ella, según lo que está diciendo aquí la Biblia, yo no soy salvo, pastor. Desde pequeño, desde el vientre de su madre, según lo que dice usted, yo no soy salvo. Nicodemo pensaba así. Pensaba así, pero al final no. Ni siquiera podía haber reído. Efesios estoy leyendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Buenas obras. Para buenas obras. Entonces usted, hermano, tiene que hacer esto. Usted ha sido creado para buenas obras. Dile a tu hermano que está a tu lado, usted ha sido creado para buenas obras, no para malas obras. A su nombre, para buenas obras. Usted tiene que ser entonces creativo, porque es creación de Dios, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué tremendo, qué linda palabra. Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Usted puede leerlo con detenimiento, el versículo 1 al 6. Éxodo 31. Pero voy a leer el versículo 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. A su nombre. ¿Usted quiere tener esta mano? La palabra de Dios dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él le dará. Él le dará poquito, abundantemente y sin reproche. Entonces, mira, si alguien tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Acá dice que Dios le dio a este hombre el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarla y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo le he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que le he mandado. Qué tremendo, hermanos. Entonces usted está allí en ese grupo. ¿Qué más dice? A ver el siguiente. El creyente busca que le anime. El creyente, si usted es una persona, yo no he ido a 2 semanas y nadie me llama. Bueno, el pastor ni siquiera me visita. Mira, ¿qué clase de pastor es este? ¿Qué clase de líder es ese que ni siquiera se preocupa por mí? El creyente busca que le anime, pero el discípulo no. Al contrario, el discípulo procura animar a otras personas. A su nombre. Salmos 46. Salmo capítulo 46. Veamos qué dice la palabra del Señor en ese salmo. Salmos 46, versículo 1. Gracias a Dios. Usted tiene su palabra allí, la palabra de Dios. Está aprendiendo bastante. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza.
Hermano, usted le da este texto a una persona que está desanimada, que está desalentada. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir muy bien. Y usted, antes de ir a visitar, usted tiene que decir, Señor, ¿qué cosa es lo que tú quieres preparar? ¿Qué palabra quieres que tú le digas a esa persona? Y el Señor te va a poner textos. Los textos, los 52 textos que has aprendido de memoria, ¿verdad? Tarea, ¿no? Los 52 textos de memoria, una vez a la semana, un texto a la semana. Aprende, hermano. Cuanto más venga palabras a tu mente se va a limpiar. Cuanto más limpio esté tu mente, tu corazón va a ser cada vez más limpio. Y tus palabras van a ser palabras de amor, de gracia, de edificación, de construcción, nunca de destrucción. Entonces la palabra de Dios nos ayuda. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra aquí. ¿Por qué tienes malos pensamientos? Porque no estás leyendo la palabra. Si usted leyera la palabra, esa palabra va a limpiar su mente, su corazón. Bienvenido. Salmos 43 hemos visto, 46. Este salmo es un salmo favorito. Siempre me ha ayudado bastante. Cuando a veces había movimientos telúricos, este texto era favorito para animar a las personas que estaban que lloraban de rodillas, que estaban ahí en la calle. En ese momento sí se acuerdan de Dios. ¿Qué me hace el que sigue? A ver, el creyente murmura y reclama. ¿Usted conoce algún creyente así? Siempre para murmurando, siempre para quejándose. Ese es un creyente. Todavía no ha pasado a ser discípulo. Todavía le falta. Todos hemos pasado por eso, hermano. Todos hemos pasado por ello. Que se queja de algo, que murmura, mira que yo entré y ni siquiera me han saludado. De repente, qué cosas se han creído. Todas esas cosas, todos nos hemos pasado por eso. El creyente va a tener esa dificultad. Pero el discípulo, ¿qué cosa dice? El discípulo obedece, se niega a sí mismo. Veamos Lucas. Este texto es uno de mis textos favoritos. Lucas capítulo 9. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9. ¿Qué dice la palabra? Lucas capítulo 9, versículo 23. El 22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Así como Moisés levantó a una serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo sabía lo que estaba diciendo. Acá dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Nicodemo sabía lo que le estaba diciendo Jesús aquí. Y él dice: ¿por qué te maravillas de estas cosas? Y le dice: tienes que creer en ese Hijo de la Hombre. Y Nicodemo desde ese momento se arrepiente y cree que se convierte en un discípulo. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepiéntese de su pecado y cree. Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso quiere decir que ya antes había hablado algo Pablo. Este carcelero sabía por qué lo estaban encerrando injustamente. Por eso es que él vino: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es que Pablo en todo tiempo estaba hablando. Y en ese momento él estaba cantando, alabando al Señor. El creyente es así. Para convertirse en discípulo, las dificultades se convierten en oportunidades. ¿No es un nombre? Las pruebas se convierten en oportunidades para crecer. Siempre la pregunta, el discípulo se va a hacer la pregunta: ¿para qué fue en esta prueba? El creyente va a decir: ¿por qué me habrá sucedido eso? El creyente va a decir: ¿por qué me pasan estas cosas?
El discípulo no. El discípulo va a decir, ¿para qué me ha pasado esta cosa? Algo el Señor quiere enseñarme. Algo Dios quiere enseñarme en esta circunstancia. Las circunstancias difíciles se convierten en oportunidades. A su nombre. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado eso? Y hemos dicho eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? Pregúntese. Algo Dios quiere enseñarme a través de esto. Señor, yo te he pedido paciencia. Ya pues, ahí está pues. Y Dios te ha puesto ahí la señora Vinagrillo de tu costado, ¿eh? Que te pone la basura todos los días a tu casa. Esta señora me tiene harta. Pero tú me has pedido paciencia. Ahí está. Esta es la paciencia. Paciencia. ¿Sabes el nombre de esa persona? Háblale, conversale. Gracias, vecinito, agarra su bolsita y lo lleva. Te va a quedar sorprendido. De esa manera vas a ganarle. No por la palabra, sino por tus hechos. Y eso es lo que hace el creyente, el discípulo. No tanto la palabra, no tanto los sermones. El discípulo va a hablar con su vida, porque él es luz. A su nombre. El discípulo es luz. Y acá dice la palabra, lo que me estaba leyendo, el siguiente versículo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien, no todos van a querer. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Primero, niégase. ¿Tú quieres seguirme? Muy bien. Niégate a ti mismo. ¿Qué más dice? Tome su cruz. No cruz. Tome su cruz. Cada pastor, allí, ¿cómo estás? Acá llevando mi cruz, pastor, cayéndome y levantándome, cayendo. Eso es increyente. Porque el creyente no vive cayéndose y levantando. El creyente siempre va sumando. El creyente, el discípulo, el creyente suma, el discípulo multiplica. ¡Qué tremendo! Usted se está identificando. ¿Usted sigue siendo creyente o ya ha pasado de creyente a discípulo? Y el discípulo, para pasar a ser soldado, tiene otra faceta. Por eso el cristiano, el creyente, va creciendo. Lo que estoy mencionando, estoy sembrando en ustedes, semilla, y esa semilla va a dar fruto. Algunos van a dar fruto a 30%, otros a 60%, otros a 100%. Yo quiero que esta semilla que está siendo sembrada pueda caer en 100%. Algunos van a dar fruto, otros van a dar mucho fruto, otros más fruto. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice acá, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y eso no es fácil. No es fácil obedecer la palabra. No es fácil negar mi ego, mi yo. No es fácil decir a una persona, perdóname, me equivoqué, lo siento, voy a reparar el problema que hice, voy a hacer todo lo posible para ya no cometer los mismos errores. Eso duele, porque nuestro orgullo, nuestro ego, siempre como naturaleza pecaminosa que somos, siempre está ahí. Y siempre esperamos, no, primero tú, primero cambia tú. No, primero tenemos que cambiar nosotros. El creyente siempre va a estar pensando que cambie esa persona, entonces va a cambiar. El discípulo no piensa así. El discípulo dice, yo voy a cambiar primero. Y ese cambio que yo hago va a hacer que esa persona cambie. ¿Cuál es el siguiente? El creyente, ¿qué dice ahí? Reclama que lo visite. El discípulo
hace la visita. Vamos a hablar de eso. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Capítulo 16, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, hablando: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. 16:5, Primera de Corintios. El apóstol Pablo preocupado porque tiene que visitar a los hermanos de Corinto, pero antes de ir a Corinto voy a pasar por Macedonia porque tengo que pasar allí, tengo algo que hacer. Ahí estaba el varón de Macedonia, el hombre que había dejado allí en su anterior viaje. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nuevamente el apóstol Pablo. 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ese es un verdadero discípulo. Va siempre visitando a alguna persona que Dios lo guía. ¿Alguna vez el Señor te despertó con algún nombre en tu mente? ¿A todos nos pasa eso? ¿A usted no le pasa? A los discípulos les pasa eso. A su nombre. Porque el Señor ya encontró confianza en ti. Dice: este va a ser un instrumento. Y te pone un nombre. ¿Qué tienes que hacer con ese nombre? El Señor te está hablando. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es decir: Señor, me está poniendo este nombre, voy a orar por eso. A veces el Señor nos levanta a las 2, 3 de la mañana, a esa hora, el nombre. Ora en ese momento por esa persona. Algo el Señor quiere hacer. Y dile, y pregúntale al Señor: Señor, ¿por qué me has puesto ese nombre? Voy a orar. Y pide dirección de Dios. Y el Señor te va a decir: de repente te va a decir, visítale. De repente llévale algo. Algo el Señor quiere. Y necesitas entender el mensaje del Señor. Cuando oras por esa persona, el Señor te va a poner paz, tranquilidad. Eso significa que Dios está obrando en ese momento. Significa que estás obedeciendo lo que el Señor te está diciendo. Te está enseñando a ser un verdadero discípulo, porque el discípulo obedece inmediato la palabra. A su nombre. El creyente va a obedecer: ya está bien, Señor, lo voy a hacer mañana. Y se olvida mañana. Después se acuerda. El creyente es así. El discípulo no. El discípulo obedece inmediato. Porque él sabe que una obediencia tardía es desobediencia. A su nombre. Entonces, hermanos, en este texto, el creyente, ya, el siguiente hermano. Gracias, Señor. El creyente puede leer la palabra. Pregunto, ¿el demonio lee la palabra? ¿Cree la palabra? Los demonios creen, hermano. Creen la palabra. Leen la palabra. Porque escrito está: Él enviará a sus ángeles para que te guarden y te cubran. Uy, qué tremendo. Ese hombre tenía la palabra en su mente. Estamos. Ahí estaba leyendo la palabra. Tenía el pensamiento. El diablo es así. Muchos creyentes saben que leen la palabra, tienen de repente mucho conocimiento de la palabra, pero el discípulo estudia y obedece, aplica la palabra a su vida. Ahí está la diferencia entre un creyente y un discípulo. El discípulo va a aplicar esa palabra a su vida. Hay tantas palabras. Juan capítulo 14, Juan 14, 23. ¿Qué dice la palabra? Juan 14, 23. Miren lo que dice la palabra.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Tú amas a Jesús? ¿Amas a Dios? Es como que una persona dice: yo amo a Dios, pero aprecio a su hermano. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona es un creyente. Dice amar a Dios, pero está mintiendo. Porque si no ama a su hermano, que lo ve, menos va a amar a Dios que no lo ve. Y la palabra de Dios dice: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. El mentira es pecado. Por lo tanto, no está dentro del reino. Está fuera, lejos. Y ese que está mintiendo estará en tinieblas. La luz no resplandece en su vida. Está lejos, no está. Preocúpate. No soy salvo, no. Preocúpate. Y si esta noche viene el Señor, yo no quiero que usted se quede. Amén. Tenemos que irnos. ¿Cuántos quieren irse conmigo? Tenemos que irnos, hermanos. Ya, bueno, acá dice la palabra. ¿Estoy leyendo qué versículo? Juan 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Cuántos quieren que su Padre le ame? Usted va a recibir el amor de Dios cuando usted guarda la palabra, aplica la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra, y vendremos a Él. Va a estar en una comunión con Él, usted va a hablar con Él, y luego dice: y haremos morada. A su nombre. Usted quiere tener una morada con Él todos los días, estar con Él, caminar con Él, desayunar con Él, descansar con Él, ir de paseo con Él. Usted habla todos los días con Él. El discípulo sí. El discípulo no busca un tiempo devocional para hablar con Dios. Eso hace los creyentes. El discípulo habla en todo momento. Mientras va caminando, mientras va cocinando, mientras va yendo al mercado, está hablando con su Padre, porque está en comunión con Dios. Ese es el verdadero discípulo. ¿Su nombre? ¿Qué nos dice? El creyente, ahí está mejor, ¿verdad? Para la próxima vamos a guardar esta diapositiva. El creyente es pastoreado como oveja. El creyente es pastoreado como oveja. Así empezamos, hermano. Todos somos ovejas. Todos. Pero no queda ahí. El creyente, su próximo paso es ser discípulo. Tiene que dar fruto. El discípulo apacienta las ovejas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leer Juan capítulo 21. Jesús quería estar seguro acerca del encargo que quería hacerle a uno de sus discípulos. Veamos desde el versículo 10. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Judas, de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le hace nuevamente la pregunta. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese, que le preguntase la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. ¿Qué cosa estaba ocultando para Pedro ahí? Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Usted debe tener esa red. Debe apacentar ovejas. Debe tener sus discípulos. Para que pueda usted tener discípulos, tiene que prepararse, tiene que estudiar la palabra. El creyente lee la palabra, pero el discípulo estudia la palabra. El discípulo
analiza la palabra, la escudriña la palabra, le gusta, le encanta la palabra y hace que la palabra sea carne en su vida. Ya no puede vivir sin leer la palabra. Ya se ha hecho un hábito en su vida y eso le va a ayudar para tener un mejor carácter. ¿Y cuántos aquí quieren tener el carácter de Jesucristo? ¿Usted quiere tener el carácter de Jesucristo? Todos queremos tener el carácter de Jesucristo. Ese carácter no es fácil, pero sí es posible. Todo es posible para el que cree. El discípulo hace las cosas imposibles, posibles con Dios. Hace las cosas imposibles, posibles con Dios. ¿Qué más dice? Los discípulos, mire, escuchen, hermano, los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. ¿Se acuerda de eso? Hoy en día los creyentes de este siglo XXI, están trastornados por este mal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver Hechos capítulo 16. Hechos 17:6. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así eran los discípulos. Pero hoy día está pasando al revés, ¿no? El mundo los trastorna a los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Tantas cosas nos afanan en este mundo, que más prioridad dan las cosas que este mundo antes que Dios. Más prioridad damos a nuestro teléfono antes que la palabra de Dios. Más prioridad hay otras cosas, pero a Dios lo hemos dejado de lado. Muchas cosas suceden hoy en día en el ambiente cristiano. Muchas cosas. El mundo los trastorna en vez de nosotros trastornar al mundo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos sido creados para ayudar a esas personas, hacer que Dios cambie a través de nosotros, que esas personas puedan cambiar, se conviertan a Dios, se conviertan a ti y no tú en ellos. ¿Me está entendiendo, verdad? El mundo les ha jalado tanto que algunas personas están pensando: no, ese chico, esa chica es mejor que un cristiano, mejor que una cristiana. Puede ser que tenga razón. De 100, de repente, uno. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestra fe debe ser igual. No unáis el yugo, es igual. Si Dios nos dice así, es por algo. Pero ahora estamos pensando diferente. Queremos cambiar la palabra, acomodarlo a nuestro antojo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Algunos están interpretando la palabra a su manera, para sacar beneficio propio. Y eso no está bien. El mundo los está trastornando. Ahora hay mucha teología de la prosperidad, teología de, bueno, que Dios ama a todos, también ama a ella, también ama a él, y así como está, Dios te va a seguir amando, y entra, Dios te ama así, y Dios está salvo. No, hoy día hay muchas de esas cosas, pero la palabra de Dios no cambia. El mensaje del Señor no cambia. Es único. Amén. 2 diapositivas más, a ver. El creyente, el último ejemplo, sí. El creyente busca milagros. Usted ha visto algunas personas que
salir un profeta por allá, ¡pum! Se va hasta Comas. Al día siguiente va a venir otro profeta y se va hasta San Juan de Miraflores, se va hasta Burín, y ahí está, busca milagros. Ese es un creyente. Bueno, de repente está en su primer amor. No, pero el discípulo es otra cosa. A través de este discípulo, Dios obra milagros. ¿Usted en dónde está? Amén, nuestro hermano segundo dice. En aquí, Señor. Veamos Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, Marcos capítulo 16. Usted lo sabe hacer de memoria. Marcos 16, 17. Dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que no creen, no pues. A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no se matarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Usted debe ser uno de esos. ¿Usted está en ese camino? Si usted todavía no está, bueno, empiece. No es tarde. Empiece. Usted es un creyente. Agárrese de la vida y pase a ser un discípulo y empiece a dar frutos. Frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Primero de labios, de hechos, de pensamientos. Tu vida va a ser luz, porque Dios ahora vive en ti. El victorioso vive en ti. Y si el victorioso vive en ti, ¿quién contra ti? Tú tienes victoria en Cristo Jesús. No digas, no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí nos quedamos. Hay más cosas que vamos a aprender. El próximo domingo vamos a seguir viendo la diferencia entre ser creyente y ser un discípulo. Una pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos. ¿No han entendido? Jesús preguntó a sus discípulos. A Pedro le pregunta. ¿Me amas? Amamos a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Yo he dado la palabra que usted ha escuchado, pero es importante que usted escuche la voz de Dios ahora. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? ¿Verdad? Vamos a orar un momento. Deje que el Señor le hable, deje que el Señor le ministre, deje que el Señor lo guíe. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado la palabra. Muchas gracias. Este es tu tiempo, oh Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahí está el Espíritu Santo hablándote a tu corazón. Te he hablado claramente, dice el Señor. No tienes